Hola, hola, carambola, gente bonita. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando a veces transmitían películas como de la era Millennium de Godzilla? El tema de la saga Godzilla en Latinoamérica es un tema un poco tabú cuando se habla de sus pelis japonesas. Bienvenidos sean a este video que hoy hablaremos de los doblajes, transmisiones y distribución de las películas japonesas de Godzilla. La era Showa tuvo una distribución un tanto curiosa dentro de Latinoamérica. En México, algunas películas de esta era fueron proyectadas en cines, pero solo eran con subtítulos al español. En televisión, en cambio, algunas películas sí lograron llegar con doblaje latino, casos como King Kong vs. Godzilla son prueba de ello. Por desgracia, la copia con el doblaje de esta peli se perdió, posiblemente en el terremoto del 85 en México, ya que la biblioteca de Televisa donde se tenía guardado el doblaje salió muy afectada. Por su parte, aparentemente, se tiene registro de que Mothra vs. Godzilla de 1964 tuvo un estreno con doblaje latino en Argentina, con el título de Godzilla vs. Gyula, aunque a falta de pruebas como muestras o rastro de este doblaje hasta la fecha, se puede considerar perdido. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90, gracias a los formatos VHS y Betamax, algunas pelis de esta era lograron llegar con doblaje latino gracias a empresas como Ofer Video y su empresa hermana, Crisfer Video. Las películas que fueron distribuidas por Ofer Video son Ghidra, el monstruo de las tres cabezas de 1964. La guerra de los monstruos, siendo Destroy All Monsters de 1968. Godzilla vs. los monstruos del Smog, siendo Godzilla vs. Hedorah de 1971. Titanes planetarios, siendo Godzilla vs. Megalon de 1973. El regreso de Mechagodzilla, siendo Terror de Mechagodzilla de 1975. Se entiende que Ofer Video y Crisfer Video eran como empresas hermanas, compartían casi el mismo catálogo, cada una con sus propias películas exclusivas. Las películas de Godzilla que salieron editadas por Crisfer Video, en su mayoría estaban subtituladas como Mecha King contra Godzilla, siendo Godzilla vs. Mechagodzilla de 1974. El hijo de Godzilla de 1967. Y nuevamente Titanes Planetarios de 1973. Aunque también salieron con doblaje. Ahora bien, quiero que recuerden el hijo de Godzilla ya que más adelante va a ser relevante. También se tiene registro de un VHS de Godzilla contra los monstruos del mar de 1966, por parte de una empresa llamada Lora Video, siendo distribuida con subtítulos. Sin embargo, además de México, se sabe que en países como Argentina, en canales como Canal 11 Telefe y Canal 13, durante los 80, Godzilla era parte de los ciclos de cine fantástico y de monstruos. Y en Chile, en canales como TVN y Canal 13, las películas de esta era se emitieron principalmente en los años 80, a menudo con las versiones en inglés con subtítulos o incluso algunas con doblaje de México que se tenían en ese entonces. Por suerte, hoy en día los doblajes hechos por Ofer Video y Crisfer Video son fáciles de encontrar, estando publicadas en Facebook y en lugares como Dailymotion y OKRU. También están los casos de las películas spin-off de Godzilla en esta era, las cuales solo han sido 3 y que también están disponibles actualmente. Estos doblajes son de las películas Los Misterianos, de 1957, siendo doblada en México. Mothra, la Indestructible, de 1961, siendo doblada en Puerto Rico. Frankenstein Conquista el Mundo, de 1965, siendo doblada en México. Empezando con la era Heisei, se sabe que la película de El Retorno de Godzilla de 1984 fue estrenada oficialmente en cines de México de manera subtitulada, aunque según Doblaje Wiki, en Argentina. Se usó la versión norteamericana de 1985 para recibir un doblaje, al igual que con la peli original del 54, la cual igual se dice que utilizó la versión norteamericana de 1956 para ser doblada. Sin embargo, cabe recalcar algo muy importante, Doblaje Wiki no es 100% confiable. Pasando con Godzilla contra Biollante, este es de los casos más conocidos e interesantes dentro del fandom. Se sabe que su doblaje fue hecho en México y fue exclusivo por el Canal 7 de TV Azteca. Se dice que contó con la participación de actores de doblaje como Gerardo Reyero y Dani Mendoza. Las transmisiones de esta película en los 90 eran de manera subtitulada, no fue hasta principios de los 2000 donde se realizó y estrenó con su doblaje, siendo una de las primeras películas de Godzilla en ser transmitida con doblaje en TV abierta. Se tiene registro que la última transmisión de esta película con doblaje fue a principios de 2003, ya que dejaron de transmitirla por falta de interés y que, por la mala costumbre del Canal 7, de no avisar cuando pasaría su transmisión. Por consecuencia, hasta ahora no se sabe de nadie que pudo grabar la peli con doblaje.
Sin embargo, también se sabe de que Godzilla contra Biollante ha sido transmitida en Latinoamérica por canales panregionales, siendo Space y AISAT los que más se dicen que la han transmitido. En Space, durante la década de los 90 y principios de los 2000, este canal fue el hogar principal de la era AC. Se reportan transmisiones de esta película en versiones subtituladas, aunque los horarios solían ser de madrugada dentro del bloque El Club del Miedo. En AISAT, al igual que Space, emitió la película en sus ciclos de cine fantástico y de culto, siendo una de las fuentes principales donde los fans del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, lograron verla. Y no bromeaba que este tema era algo tabú, ya que aunque por ahora no he encontrado ningún registro oficial y 100% seguro de que esto último sea cierto, sí que tiene algo de sentido, déjenme les explico. Godzilla vs. Biollante fue lanzada en VHS americano por HBO Video en 1992. HBO es propiedad de Warner. Y también Space y AISAT son propiedad de Warner. Es decir, es probable de que esta película haya sido transmitida en estos canales y que se haya utilizado la versión VHS de HBO Video en versión subtitulada para su transmisión. Sin embargo, debo aclarar que esto solo es una teoría y no es 100% seguro. Continuando con la era Heisei, seguimos con Godzilla contra King Ghidorah, conocida como La Guerra de los Dinosaurios en Argentina. Este doblaje como tal nunca existió, solo salió un tráiler en algunos VHS donde se anunciaba esta película, pero con doblaje castellano. Pero según se dice que hay incluso 2 doblajes de esta peli, pero ojo, esta información nuevamente sale de Doblaje Wiki, así que tómenlo con pinzas. Ahora sigue Godzilla contra Mothra, la batalla por la Tierra, mejor conocida como Godzilla, el dinosaurio mutante. Este doblaje sí se realizó a diferencia del anterior filme, siendo doblada en el desaparecido estudio de doblaje MAP Doblajistas de Argentina. Este fue hecho en 1993, un año después de la salida de esta película y fue distribuido en formato VHS. Por suerte, el doblaje es fácil de encontrar hoy en día, aunque cabe destacar algo, y es que este cuenta con algunos errores, más que todo, en la mezcla donde las voces, la música y los efectos de sonido suenan fuera de tiempo en varias ocasiones. Así como errores de traducción y de interpretación en algunas escenas. Sin embargo, también se sabe que en Chile por televisión nacional, Godzilla contra Mothra había sido transmitida, pero desconozco si se usó el doblaje de Argentina o si fue de manera subtitulada. Continuemos con Godzilla contra Mechagodzilla 2. La información que se tiene sobre este doblaje es muy poca, aunque se sabe que sus transmisiones en televisión fueron exclusivas de zonas latinas en Estados Unidos, por registros de canales como Telemundo. También se sabe que contó con doblaje mexicano y a pesar de que se desconoce el año de grabación, se especula que se hizo a mediados de los 90. Hoy en día es increíblemente fácil de encontrar, estando incluso en YouTube. El caso de la siguiente película, Godzilla contra Space Godzilla, es muy interesante, sin embargo, tocaremos más a fondo este tema más adelante, así que también recuerden esta película. Pasemos a Godzilla contra Destoroyah, siendo conocida como Godzilla contra Destructor en Argentina. Se sabe que esta película fue doblada por el estudio Palmera Records y que este doblaje fue para televisión abierta en Argentina. No se sabe a ciencia cierta de cuándo pudo haberse realizado y estrenado con este doblaje, pero se puede hacer una estimación de entre 2008 y 2010, ya que participan actores que recién empezaron a chambear en esos años. Ahora sí, empezando la era Millennium, esta es una de las eras más interesantes por sus registros y testimonios que hay respecto a sus doblajes. Con la era Millennium, se iniciaría un nuevo ciclo en México, más que todo en el Canal 5, donde esta era de películas de Godzilla serían dobladas y transmitidas. Comencemos con la película Godzilla 2000, Millennium, una de mis películas favoritas del gigante radioactivo, también llamada como el dinosaurio mutante contra el calamar extraterrestre. Esta película tuvo un doblaje mexicano para su estreno en cines de México y algunos países de Latinoamérica, teniendo incluso lanzamiento en formato VHS de forma subtitulada por la empresa Distrimax, mientras que Tristar y Sony colaboraron para lanzarlo oficialmente en formato DVD con región 4 y con doblaje latino. Igualmente llegaría a televisión abierta de forma doblada, incluso siendo emitida en algunas ocasiones actualmente. También está disponible en canales de pago y servicios de streaming como Claro Video y Prime Video. Pero algo interesante es que existe un redoblaje de esta película hecho en Argentina en el estudio Palmera Record, la cual actualmente está perdida y siendo probable de que esta haya sido emitida exclusivamente para un festival de cine. Con todo esto, Godzilla 2000 tiene el honor y mérito de ser la única película de Godzilla japonesa que se ha lanzado en DVD con doblaje latino de forma oficial y en ser la más distribuida en toda Latinoamérica en televisión. Continuemos con Godzilla contra Megaguirus, plan de estrategia de exterminio G, titulada como Exterminen a Godzilla.
En su momento en el Canal 5, esta fue una de las cintas de Godzilla que más se le pudo ver, incluso según testimonios, esta película fue transmitida 2 veces consecutivas en un solo mes, además de que la incluían en algunos maratones de fin de semana. Se tiene registro de que la última transmisión fue en una madrugada de 2008, durante los Juegos Olímpicos de Beijing en ese entonces. Un dato que se puede añadir es que su escena postcréditos sí está doblada, pero al ser exclusiva de una película para televisión abierta, por desgracia esta nunca se pudo haber vista, ya que la omitían junto con los créditos finales. Ahora le toca a otra de mis películas favoritas, Godzilla, Mothra y King Ghidorah, todos los monstruos al ataque, GMK para los compas, siendo conocida como La Invasión de Godzilla. El doblaje de este filme es uno de los más raros en toda la comunidad de Godzilla. Se sabe que esta película en el Canal 5 era transmitida más que todo por las madrugadas y se cree una razón del porqué, ya que el doblaje contiene varios errores, por ejemplo. Algunos personajes secundarios cambian de voz en el transcurso de la película, algunos diálogos en inglés o gritos en japonés de los personajes de fondo se pueden escuchar y en sus primeras transmisiones la velocidad del vídeo era aumentada. Probablemente esto era una estrategia de Canal 5 para acortar el tiempo de transmisión. Hoy en día el doblaje original está parcialmente encontrado, teniendo tan solo algunos fragmentos. Se rumorea que esta película posiblemente haya sido una de las primeras en ser mandadas a doblar por parte de Televisa, por sus errores más que todo, estimándose que su doblaje se haya hecho entre 2002 y 2003. Debido a un comercial de Canal 5 donde anunciaban Godzilla 2000, pero por alguna extraña razón se pueden ver escenas de Godzilla GMK. Pasemos a Godzilla contra Mechagodzilla del 2002. Gracias a un testimonio del 2004, se sabe la fecha exacta de cuando se estrenó y se transmitió en Canal 5 por primera vez, siendo el 13 de diciembre del 2003, esto es una prueba que el doblaje de dicha cinta se hizo en ese mismo año. Se sabe también que el ya desaparecido estudio Audiomaster 3000 dobló esta película, con Alejandro Mayén de director. Al igual que con la cinta de Megaguirus, la escena postcréditos de este filme también está doblada, pero esta no se pudo presenciar, ya que también era omitido con los créditos finales. Sigamos con la secuela del filme anterior, Godzilla Tokyo S.O.S., también conocida como Godzilla, Tokio en peligro. En Canal 5, al igual que su predecesora, esta fue transmitida varias veces en maratones, en los conocidos como Tetracine 5 y Cine Permanencia Voluntaria. Además, también fue transmitida en otros canales como Galavisión y Paramount Channel. Se sabe gracias a una guía de televisión de Durango que al menos en Galavisión su última transmisión fue el 13 de febrero del 2008. El doblaje de esta película desde hace mucho tiempo se consideró perdida, sin embargo, entre 2024 y 2025, el doblaje fue encontrado en una copia VHS que un fanático tenía. Gracias a eso, hoy en día el doblaje está disponible en internet. Muy bien, ahora muchos pensarán que la siguiente y última película de la era Millennium, Godzilla Final Wars, sería transmitida en Canal 5, pero déjenme decirles que no es así. Sin embargo, sí se transmitió otra película más de Godzilla en este canal, y esa peli sería nada más ni nada menos que El hijo de Godzilla de 1967. Esta es la única película SOVA que recibió doblaje en tiempos actuales, siendo transmitida entre los años 2005 y 2008, más que todo en el Día del Niño en México. Hoy en día también su doblaje es muy fácil de encontrar en el internet. Se sabe que esta película y las otras de la era Millennium han sido transmitidas durante esos tiempos igualmente en los canales de Golden y Golden Choice, pero todas sus transmisiones han sido de manera subtitulada por alguna extraña razón. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué sus transmisiones tanto en Canal 5 como en otros canales de Latinoamérica se detuvieron por completo? Se sabe que las transmisiones de estas películas terminaron de manera repentina en el año 2011 sin ningún tipo de aviso, pero se cree que fue causa de una muy desastrosa coincidencia. 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde en la hora local, un terremoto azotaría fuertemente a Japón, y más tarde ese mismo día, olas de tsunami de hasta 40 metros inundarían las calles, hasta el punto de afectar gravemente la planta nuclear de Fukushima. Todo esto mientras que en Canal 5, la película de Godzilla 2000 había sido programada para transmitirse. Este evento no fue ignorado por la comunidad, los cuales se mostraban molestos en internet, provocando que ninguna peli japonesa del Rey de los Monstruos se volviera a ver en Canal 5 y no solo eso. También parece que los demás canales de Latinoamérica no se quisieron involucrar tampoco. Y bueno, acá quiero pausar la temática informativa del video y quiero dar mi opinión respecto a esto, probablemente muchos fans igualmente concuerden conmigo pero definitivamente, esos internautas son unos completos pendejos, con mayúsculas. A ver, déjenme ver si mi cerebro lo procesa. Estaban criticando al canal solo por cumplir con su programación sin que ellos pudieran detener o pausar la transmisión solo por un desastre natural que ellos no tenían previsto para evitar transmitir la película. Con todo respeto, estos son de los entre muchas comillas, moralistas, más imbéciles que he presenciado en mi vida.
En fin, volvamos al tema del vídeo. Este hiatus del Godzilla japonés en Canal 5 terminaría en agosto de 2018, donde Godzilla 2000 volvería a ser transmitida, pero por desgracia y sin algún motivo, se olvidarían de los demás filmes. Sin embargo, durante este periodo, entre 2010 a 2014, se redoblarían algunas películas de Godzilla para zonas latinas en los Estados Unidos por parte de la empresa de Sony, la cual tenía los derechos de parte de la era Heisei de Godzilla y Mothra y toda la era Millennium. Estas películas serían casi toda la era Millennium excluyendo a Godzilla 2000. Pero también se doblarían por primera vez dos películas del dinosaurio atómico, Godzilla contra Space Godzilla de 1994 y Godzilla Final Wars del 2004. Esto sería una gran sorpresa para la comunidad de Godzilla ya que se pensó que esta última jamás tuvo un doblaje. Un dato curioso que me gustaría añadir, es que al parecer en 2021, en el canal de Space, Godzilla Final Wars fue transmitida con subtítulos, en un especial llamado El Club del Miedo dedicado a invasiones alienígenas. Sin embargo, he tratado de buscar si esta información es verídica pero por desgracia no he encontrado nada, así que tómenselo con cuidado. Gracias al arduo trabajo del fandom, todos estos redoblajes se encuentran disponibles, con excepción del doblaje de Godzilla contra Space Godzilla y el redoblaje de GMK ya que se encuentran perdidos actualmente. Personalmente, si Sony redobló a Godzilla contra Space Godzilla, cabe la posibilidad de que también las demás pelis Heisei de Godzilla y Mothra hayan tenido nuevos doblajes. La película de Shin Godzilla, también titulada como Godzilla Resurge, llegaría el 13 de enero de 2017 a México después de varias peticiones de los fans por traer ese estreno a cines de ese país, llegando por parte de la cadena de Cinemex a la cartelera. Este sería un momento único para ese momento, ya que desde Godzilla 2000 que no se estrenaba una película japonesa de Godzilla. Pero ocurriría algo muy inesperado para el momento del estreno. La estética obra muy de autor de Hideaki Anno no permitió que todo el público de México conectara con la cinta, provocando que las salas de cines para las funciones del filme estuvieran casi vacías. Muchos aseguraban en redes sociales que la película era mala y muy aburrida, por consiguiente los fanáticos no apoyaron la cinta, hasta incluso llegaron al punto de piratearla. Con todo esto, el filme fue un rotundo fracaso para Cinemex y el doblaje para esta versión del filme en buena calidad terminó siendo perdida. Por suerte, para finales de 2022 la película fue redoblada, esta vez en Chile, para su distribución en las plataformas de HBO Max y Prime Video, siendo fácil de encontrar hoy en día. Claro que este no es el final de este tema, cualquier cosa podía deparar para el día de mañana. Después de todo, han ocurrido muchos hallazgos durante este tiempo. Tomen de ejemplo a Final Wars, su doblaje se creyó que solo era un mito, pero gracias a un antiguo vídeo de 2015 descubierto en 2022, se obtuvo clara evidencia de su existencia. Y respecto a Tokio en peligro, se creyó que sus doblajes estaban perdidos durante mucho tiempo, hasta diciembre de 2024, donde el redoblaje fue descubierto, y en abril del año pasado, el doblaje original de Canal 5 salió a la luz. El caso de estos doblajes nos demuestra que las comunidades en conjunto pueden hacer grandes hallazgos. Y si siguen así, es solo cuestión de tiempo que los doblajes de Godzilla contra Biollante, Godzilla contra Space Godzilla, o el redoblaje de GMK, sean encontrados y estén disponibles para su disfrute. Sin embargo, no todo es bonito. Hoy en día, el panorama de Godzilla en Latinoamérica es agridulce. Mientras las versiones de Hollywood saturan las pantallas, el Godzilla japonés, el original, el de las eras Showa, Heisei y Millennium, sigue siendo un fantasma en la televisión y el streaming oficial. Encontrar sus doblajes latinos en buena calidad es casi una misión imposible, relegada a rincones oscuros de internet o a coleccionistas algo tercos y egoístas. Pero, aunque no lo parezca, la oportunidad que esperábamos ya está aquí. Con el éxito de Minus One y el plan de Toho para invertir 15.000 millones de yenes en su expansión global hasta 2028, el estudio japonés finalmente ha abierto la puerta. Toho quiere que su contenido llegue a nosotros y están facilitando las licencias, pero las televisoras y plataformas necesitan saber que ese público existe. Como comunidad, hoy tenemos una chispa de esperanza. Si logramos que quienes deciden la programación entiendan que no solo queremos al Godzilla del 98 y al Monsterverse, sino que hay una sed real por las raíces niponas del personaje, las cosas podrían cambiar. Estamos en el momento perfecto para que el rey de los monstruos vuelva a ser bienvenido en las pantallas de nuestros hogares y se disfrute con la calidad que siempre mereció. Depende de nosotros demostrar que Godzilla nunca se fue, solo estaba esperando el momento perfecto para volver. Después de todo, si se pudo redoblar la peli de Shin Godzilla y distribuirla por streaming, ¿qué impide ahora que los demás filmes no lo hagan? Y bien, eso es todo gente,
Agradezco mucho la ayuda de Superboji 3000, quien me aclaró parte de esta información. Muchas gracias amigo, saludos. También voy a dejar abajo los links de los demás videos de mis colegas sobre este tema, vayan a apoyarlos por favor. Si quieren algún dato que añadir o corregir, así como una experiencia que hayas tenido con una peli japonesa del Rey de los Monstruos, no dudes en comentarlo acá abajo. Recuerden que este video no es el definitivo de este tema, ya que es un hecho de que más adelante habrán más noticias sobre estos doblajes, aunque de todos modos, es un gusto hablar de este tema y mantener al tanto a la comunidad. Muchas gracias por ver, cuídense mucho gente, los quiero muchísimo, hasta la próxima.